Muy bien, hoy vamos a estar relatando algo que está ocurriendo en Amazon y que está golpeando a decenas de miles de personas. Y es que en pocos días la empresa ha comunicado recortes que no afectan solo a un país, sino que se habla de 14.000, 27.000 o 30.000 personas, según distintas fuentes, de despidos en la parte corporativa. Ya hablamos de un gigante con más de 1,5 millones de empleados totales y 350.000 puestos corporativos. Así que este recorte representa aproximadamente un 10% de ese segmento administrativo. Lo curioso es que este recorte llega en medio de resultados históricos, y es que Amazon anunció récord en el último trimestre, y es que aquí lo podemos estar viendo, y tuvo un salto enorme respecto al mismo periodo del año anterior, y aún así los mensajes de texto han empezado a llegar. A muchas personas en Estados Unidos se les ha avisado para revisar el correo antes de ir a la oficina porque el acceso podía dejar de funcionar de un día para otro. Aquí aparecen varias líneas de distintas posibilidades que podemos tener en cuenta, y es que hay quien apunta que a la inteligencia artificial como la excusa perfecta para justificar un plan que en realidad existe desde antes, quitar puestos hoy y explicar por qué más adelante. Antes se culpaba al mercado, después se culpaba a Wall Street y luego a la automatización. Ahora se menciona la inteligencia artificial como frase comodín, pero también está la hipótesis que describe el motivo principal, que sería redirigir dinero hacia las GPUs. AWS tiene una cartera de pedidos gigantesca que sube cerca del 25% anual y no consigue adquirir capacidad de cómputo al ritmo que entra la demanda. Los hiperescaladores, incluyendo Meta, están reduciendo personal porque el capital se está volcando más en hardware que en salarios. Y la ecuación financiera sería simple: menos nómina, más gasto en chips de alto valor, y si las plantillas se reducen al mismo tiempo que se potencia la inteligencia artificial, para que los que se quedan absorban más carga, los márgenes suben y el mercado premia la acción, mientras la adopción empresarial de inteligencia artificial sigue baja por debajo del 10%. Continúa esta especie de fiebre del oro, pero cuando se desacelere la demanda de tokens, los fabricantes de semiconductores podrían recibir recortes de pedido más rápido de lo que pueden ajustar su producción. Además, la Reserva Federal observa que la creación de empleo en Estados Unidos está casi en cero. El desempleo está alrededor del 4,3%. No es una cifra terrible, pero está por encima de los mejores años recientes, y hay alarmas porque algunas empresas están paralizando contrataciones y están justificando esa pausa con inteligencia artificial. También están surgiendo quejas porque parte de estos puestos se estarían trasladando a otros países con menor coste. En este contexto aparecen testimonios duros, personas que lo han dado todo por esta compañía durante una década o más, y historias de 20 años dedicados a intentar ascender, escribir documentación, responder llamadas y al final una videollamada de minutos que acaba con 10 o 17 años de trabajo. Hay quien explica que no tenía tiempo para citas, para casarse, para estar con su familia, personas que han hecho horas sin pausa y que ahora reciben un correo de despido y se quedan paralizadas porque el mercado laboral está difícil. Una persona contaba que lo primero que hizo fue llevar a los hijos al colegio y se derrumbó al verlos sonreír sin saber lo que había pasado. Mientras tanto, la acción ha subido. En cuestión de jornadas ha llegado a subir alrededor de un 10% y luego otro tramo adicional, y eso refuerza la sensación de que el mercado está premiando esta reasignación hacia la inteligencia artificial. En paralelo, Amazon continúa enseñando ejemplos de automatización, presenta gafas que mezclan realidad aumentada y demás productos, y por eso se advierte que esto no es algo aislado. En los últimos 3 años ya se habían eliminado 27.000 puestos y ahora se suman 30.000 más, y muchos analistas ven este escenario como un anticipo de lo que viene para la industria tecnológica en general. Y aquí queremos subrayar otra cosa que también está estas historias, y es que perder un empleo puede ser duro, y a veces se piensa que encontrar otro será fácil, y puede que así sea, pero hay quien siente que ha regalado años irrepetibles. Es cierto que hay que hacer un trabajo profesional y a veces dar un extra, pero también se ve aquí lo que pasa cuando se entrega literalmente la vida a una gran corporación que puede cambiar de dirección de la noche a la mañana, aunque los beneficios sean extraordinarios. Eso es lo que está pasando hoy, y las consecuencias no son abstractas, son nombres, familias y años de vida invertidos en una estructura que sigue cambiando mientras la inteligencia artificial y el hardware asociado toman cada vez más protagonismo dentro de las prioridades de capital de Amazon. Y bueno, decidme vosotros qué opináis. ¿Vosotros creéis que estos cambios o este desempleo se está dando gracias a la inteligencia artificial o que realmente ya era algo planeado anteriormente? De todas formas, esperemos que todas aquellas personas que se han quedado sin empleo puedan conseguir uno nuevo, y nos vemos en futuras noticias. Muy bien, hoy vamos a explicar cómo construir agentes más eficientes usando ejecución de código junto con MCP. Y es que primero pongamos en contexto. El MCP es un protocolo abierto para conectar agentes de inteligencia artificial con herramientas de datos externo. El problema que buscamos resolver es que
que cuando un agente se conecta a muchas herramientas, los costes y la latencia se disparan porque la ventana de contexto se llena con descripciones de herramientas y con resultados intermedios que viajan dentro de la conversación del modelo. Identificamos dos cuellos de botella. El primero es la sobrecarga de definiciones de herramientas. Muchos clientes de MCP cargan todas las descripciones desde el principio con sus parámetros y esquemas. Si hay cientos o miles de herramientas, eso puede ocupar cientos de miles de tokens antes de siquiera leer la petición del usuario. Y el segundo es resultados intermedios que pasan 2, 3 o más veces por el modelo. Pensemos en un flujo típico. Pedimos a una herramienta un documento largo y el cliente lo devuelve completo en la conversación y luego el modelo lo vuelve a escribir para pasarlo a otra herramienta. Cada ida y vuelta consume más tokens, aumenta la latencia y acerca el límite de contexto. La propuesta práctica es simple. En lugar de tratar a las herramientas como llamadas directas que alimentan al modelo con datos crudos, las presentamos como APIs de código dentro de un entorno de ejecución. Es decir, dejamos que la gente escriba código para hablar con los servidores MCP. Así, cargamos solo las definiciones que necesitamos y procesamos los datos fuera de la ventana de contexto en el propio entorno de ejecución. Una forma efectiva de hacerlo es organizar las herramientas como un árbol de archivos. El agente navega a ese sistema de archivos, descubre qué hay disponible y lee únicamente las piezas necesarias. Esto trae varias ventajas. La primera es la divulgación progresiva. La gente no necesita conocer todas las herramientas de golpe, lee solo las pertinentes. Y si añadimos una utilidad de búsqueda interna, por ejemplo una función que devuelva nombres y descripciones con distinto nivel y detalle, afinamos todavía más el contexto. Nombre cuando basta, definición completa solo cuando hace falta. Y la segunda es el tratamiento eficiente de resultados. Si vamos a trabajar con grandes y filtramos, agregamos y transformamos en el entorno de ejecución y solo devolvemos al modelo lo imprescindible, en vez de volcar 10.000 filas en el contexto para luego filtrar, cargamos la hoja, aplicamos un filtro en código y mostramos una muestra pequeña o un resumen y el modelo ve lo necesario para razonar, no la totalidad del dataset. La tercera ventaja es el control de flujo potente y compacto. Esto reduce el tiempo total y evita que el modelo actúe como coordinador de microtareas que podrían resolverse con unas pocas líneas de programación. Además, ganamos en privacidad. Al procesar información sensible dentro del entorno de ejecución, los datos intermedios no tienen por qué entrar en la conversación del modelo. Es posible incluso tokenizar de forma automática en el cliente MCP. El modelo solo ve marcadores mientras que el intercambio real entre herramientas se tokeniza cuando corresponde. Así, nombres, teléfonos o correos fluyen entre sistemas conectados sin exponerse al modelo ni a los logs de la sesión. Otra consecuencia importante es la persistencia de estado. Con acceso al sistema de archivos, el agente puede guardar resultados, reanudar tareas y sobre todo conservar funciones que ya funcionan. Cuando una pieza de código demuestra ser útil, la guardamos como una habilidad reutilizable y si además acompañamos ese código con un archivo de instrucciones, creamos un bloque de conocimiento ilustre para futuras ejecuciones. Con el tiempo, vamos acumulando una caja de herramientas de mayor nivel que acelera nuestras tareas. Ahora complementamos con aprendizajes de nuestras conversaciones sobre agentes cuando entrenamos modelos para tareas agénticas. Les damos práctica real en entornos con varios pasos, uso de herramientas y exploración antes de responder. Hemos visto que invertir en capacidades de código tiene efectos colaterales positivos. Si un agente programa bien, puede automatizar búsqueda, planificación y generación de artefactos escribiendo scripts que luego se ejecutan rápido, incluso para producir archivos complejos que manualmente serían lentos o repetitivos. También hemos comprobado que un bucle de agente bien afinado supera a cadenas rígidas de prompts cuando buscamos calidad máxima. Aún así, recomendamos empezar simple y añadir complejidad solo cuando aporta valor, porque la observabilidad se complica a medida que crecen los sistemas. Finalmente, hay escenarios donde varios subagentes trabajando en paralelo son ventajosos. Un orquestador puede repartir tareas, ejecutar búsquedas simultáneamente o encapsular trabajos muy largos en subagentes para proteger el contexto del agente principal. Esto acelera resultados y ayuda a escalar cuando hay muchos recursos o conjuntos de herramientas que conviene dividir en bloques manejables. En resumen, proponemos mover la interacción con MCP desde llamadas ciertas en el chat a APIs de código dentro de un entorno de ejecución. Cargamos herramientas solo cuando hace falta, pasamos o procesamos datos fuera de la conversación, reducimos tokens y latencia y mejoramos la privacidad y ganamos persistencia. Combinamos con buenas técnicas de diseño de herramientas, bucles de agentes simples y cuando conviene subagentes en paralelos, este enfoque nos permite construir agentes más rápidos, más económicos y más fiables sin sacrificar calidad en tareas complejas. Así que nada, ¿qué opinas? Muy bien, nos encontramos dentro de un momento en que la inteligencia artificial está dejando huella en muchos ámbitos y sentimos que en la música esto ya no es una idea futurista, sino algo que está ocurriendo delante de nosotros. Observamos cómo semana tras semana aparece al menos un proyecto vocal generado por sistemas algorítmicos llegando a posiciones destacadas en listas musicales comerciales. Esta situación
está generando conversaciones intensas sobre qué lugar ocupamos, quiénes hacemos música como seres humanos y qué papel tendrá la creatividad en este contexto que se está configurando muy rápido. Y es que en los últimos años la inteligencia artificial ha transformado diversos sectores y al mismo tiempo han habido proyectos vocales sintéticos que empiezan a funcionar como propuestas musicales con identidad pública propia, igual que cualquier cantante tradicional. Un ejemplo visible de este fenómeno es Shania Monáe, también citada como Shania Monet, un personaje vocal artificial construido dentro de un proceso donde un poeta actúa como guía creativa. En este caso, quien supervisa este proyecto es Telisha Jones, también nombrada como Nikki, y sabemos que escribe la gran mayoría de las composiciones tomando como base experiencias personales y situaciones vividas por su entorno cercano. La canción vinculada a este proyecto se llama How Was I Supposed to Know, su canción más popular, y ha marcado un hito muy particular, y es que esta obra entró en rotación en emisoras musicales de Estados Unidos y en apenas 2 meses su alcance fue aumentado hasta llegar a sumar varios millones de visualizaciones en vídeo. Además, esta pieza logró posicionarse dentro de listas radiales especializadas y en un ranking adulto de R&B. Apareció inicialmente alrededor del puesto 30. Más adelante esta misma canción llegó incluso a ubicarse en el primer lugar dentro de esa misma clasificación que no había sucedido hasta ahora con un intérprete no biológico. Ese logro despertó todavía más atención, especialmente porque no existían antecedentes oficiales de un vocalista virtual liderando esta categoría. Y cuando revisamos lo que ha estado sucediendo estas semanas, notamos que este caso no es aislado. En los últimos meses han entrado propuestas generadas total o parcialmente por sistemas algorítmicos en diferentes listas de esa compañía musical. Eso refuerza la idea de que la tendencia está acelerándose y que distinguir si una canción fue producida con voz humana real o con modelos sintéticos ya se vuelve cada vez más complejo. Ante esta situación crece la inquietud entre quienes realizan música de manera tradicional y hay músicos que observan este proceso con preocupación. Una parte del sector teme que si los proyectos algorítmicos continúan creciendo sin freno, quienes interpretamos y componemos desde nuestra condición humana, podríamos ver cómo desaparece nuestra relevancia dentro del negocio musical. Algunos intérpretes han expresado que sienten que las propuestas generadas con sistemas automáticos pueden desplazar a quienes dedican su vida a crear con instrumentos reales, composición personal y etapa interpretativa orgánica. Al mismo tiempo, la discusión pública se expande porque la inteligencia artificial está irrumpiendo en muchas actividades, medicina general, orientación emocional, nutrición, y el debate acerca de si se puede sustituir a las personas se hace cada vez más frecuente. La música se convierte así en otro espacio donde ese debate se vuelve concreto, y en este contexto el caso de este proyecto vocal digital funciona como un símbolo de lo que está entrando en escena. Nos preguntamos entonces, ¿estamos ante un avance creativo que abre una dimensión nueva de producción sonora o estamos frente a una amenaza directa sobre el esfuerzo, la sensibilidad y el oficio que hemos desarrollado como artistas reales? ¿Estamos viendo una simple novedad técnica o un cambio estructural que puede alterar el lugar del intérprete humano en el ecosistema musical? Sin embargo, independientemente de la falta de datos sobre los modelos internos, lo que tenemos frente a nosotros es real: composiciones cantadas por un sistema artificial que alcanza métricas comparables a las de artistas vivos, y el público está escuchando estas obras sin que necesariamente exista coincidencia de si la voz proviene de una persona o de una red generativa entrenada digitalmente. Nos encontramos entonces ante un punto donde debemos seguir analizando lo que esto implica, porque observamos que lo que está ocurriendo no solo abre preguntas sobre producción musical, sino sobre identidad artística, autoría y el valor de la experiencia humana dentro de la creación sonora. Y en este momento entendemos que necesitamos hablar de esto sin acelerar conclusiones. No podemos ignorar qué está sucediendo y no podemos negar que el impacto ya es visible, y posiblemente a partir de aquí la evolución de esta situación va a marcar la forma en que concebimos la música y la expresión interpretativa en tiempo que conviene y en el tiempo que se está acercando. Así que nada, dime tú qué opinas. Muy bien, hoy vamos a estar relatando un conflicto que está escalando, y es que es Amazon contra Perplexity. Específicamente sobre comercio hecho por agentes dentro del navegador Comet. Amazon envió una carta de cese y desista y afirma que Comet se hace pasar por un navegador convencional que se identifica como Chrome, y que eso hace que sus sistemas piensen que la navegación es humana, cuando en realidad es automatizada. Según Amazon, eso implica riesgos de integridad de cuenta, posibles problemas en devoluciones y en general una degradación del viaje de compra que ellos diseñaron para el usuario. Desde la óptica de Amazon, un agente de este tipo se salta señales y flujos que ellos consideran parte fundamental de su tienda: anuncios, recomendaciones, sugerencias, componentes de entregas y controles de seguridad. También dicen que lidiar con estas sesiones automatizadas les está generando costos internos porque tienen que rastrear, investigar y poner medidas de mitigación. Perplexity no se quedó callada, y es que publicaron su postura. Ellos definen este bloqueo como intimidación legal,
Dicen que no hay diferencia sustancial entre una persona que navega manualmente y una persona que delega esa navegación a su agente. Según ellos, un agente de navegador es simplemente una extensión del usuario. De su lado, recalcan que lo único que ocurre es plomería computacional para instrumentar acciones que el usuario solicita. A esto agregan otro ángulo, y es que la motivación económica, desde su visión, Amazon está empujando a que el usuario se quede dentro de su propio asistente. Ya presentaron a Rufus y en llamadas de sus resultados, Amazon ha afirmado que agentes cambian de forma adversa el retorno publicitario. La relevancia aquí es clara. El negocio publicitario de Amazon ya vale decenas de miles de millones, y si un agente reduce exposición a anuncios, ese flujo se resiente. Lo que realmente se está discutiendo entonces es quién controla la experiencia de compra. Amazon insiste en que ellos ponen las reglas, y Perplexity sostiene que el usuario debería poder utilizar una inteligencia artificial que prefiera y que Amazon no debería decidirlo. En palabras más directas, Amazon no quiere que bots compren sin identificarse como tal, y Perplexity dice que no son bots genéricos, sino agentes que actúan por mandato de un humano. Ahora, lo que hace que este caso sea distinto es la naturaleza del navegador Comet. No es un navegador que solo busca y entrega a páginas, es un navegador agente que puede desplazarse, comparar, llenar formularios y, si lo autorizamos, completar la compra. Pero eso surge una pregunta central: ¿quién establece las reglas cuando un software ejecuta acciones transaccionales en nombre de un usuario? ¿El usuario? ¿La plataforma? ¿La inteligencia artificial? Esta discusión no se limita a Estados Unidos. Si este tipo de navegadores se vuelve masivo, plataformas de comercio en distintos países tendrán que redefinir si bloquean, si negocian o si crean agentes equivalentes. Esto puede influir en marcos regulatorios que están definiendo comportamiento de agentes, y en ciertas jurisdicciones la referencia podría ser precisamente este choque entre Amazon y Perplexity. Perplexity dice que delegar compras a un agente trae más fluidez, y eso debería beneficiar incluso a Amazon porque, en teoría, simplificar procesos incrementa transacciones. En su carta remarcan que Amazon estaría privilegiado anuncios y resultados patrocinados por encima de rutas de compra más directas, y Amazon, por su parte, remarca que hay términos de servicio vigentes y que estos agentes entran al sistema de forma que no fue autorizada. Esta tensión se vuelve aún más visible cuando comparamos con otros actores. Alphabet presentó agentes dentro de Chrome que también podrían llegar a comprar en Amazon, y Google está trabajando con asociaciones formales para habilitar acciones, reservaciones, entradas, disponibilidades en vivo. En síntesis, lo que estamos observando es el primer capítulo público de una guerra de navegadores con agentes. Si los agentes ganan miles de compras, podrían ejecutarse sin que la persona toque la página, sin anuncios, sin recomendaciones, sin optimización visual diseñada para la plataforma, y si la plataforma impone su terreno, los agentes funcionarán únicamente dentro de los límites fijados por los dueños de los comercios. Para nosotros, el punto neurálgico es este: ¿quién es el dueño de la intención digital? Amazon quiere retenerla en su ecosistema, y Perplexity intenta liberarla para que el usuario pueda delegar. Eso es lo que hace que esta pelea no sea solo un desacuerdo contractual, es el inicio de una disputa por el control de las decisiones de compra. Esta es la primera batalla visible y no será la última. Así que nada, dime tú qué opinas y nos vemos en siguientes vídeos. Muy bien, 2025 se ha vuelto el año en que los robots humanoides dejaron de parecer prototipos y empezaron a verse vivos. Esta semana Xpeng ha presentado a Iron, un robot humanoide femenino diseñado para moverse y responder con un realismo llamativo. No la construyeron solo para caminar, sino también para poder conectar, combinando precisión de ingeniería con una fluidez que recuerda a una persona. Al mismo tiempo, la startup noruega Physical Robotics mostró a Pi, un sistema de parte superior del cuerpo orientado a precisión industrial y seguridad. El 5 de noviembre, en el AI Tech Day de Xpeng en Guangzhou, China, Iron subió al escenario y caminó de forma suave y natural, sin exageraciones, como extracción silenciosa de hasta dónde había llegado el equipo. Para nosotros, lo clave fue que no se limitaron a que diera pasos, sino que trabajaron una movilidad que reproduce gestos humanos, movimientos de columna que genera oscilación natural del torso, articulación de cadera que produce la zancada y una cruzada típica de una pasarela. Esto es todo lo que hizo el robot. Las manos se concentran en otra parte del salto. Iron incorpora las manos de nueva generación con microjuntas armónicas que alcanzan 22 grados de libertad. Esto se traduce en pinza, rotación, agarres delicados y manipulación de herramientas con la coordinación necesaria para acciones cotidianas como sujetar una taza, teclear, recoger un clip o ajustar un volante. Además, Xpeng integró 3 chips Turing de desarrollo propio, con hasta 2250 tops de cómputo. Ese músculo permite ejecutar tareas en tiempo real con modelos de visión, lenguaje y acción, ver por cámaras, comprender instrucciones habladas o escritas y actuar de inmediato según el contexto sin ceñirse a rutinas rígidas. El aspecto tiene un propósito comercial, y es que Xpeng eligió una forma femenina para aplicaciones donde importan la apariencia y la cercanía, recepción, guía y asistencia en espacios de alto nivel, y plantean que Iron presente vehículos en tiendas de la marca, atienda como recepcionista o haga de guía, y que el plataforma permita configurarla.
como masculina o femenina, con rostros, complexiones y estilos distintos según la marca y el entorno. Por dentro proponen huesos y músculos biónicos para contraer y extender como tejido humano y una piel blanda con sensores táctiles a lo largo del cuerpo para percibir apretones de manos o toques en el hombro. Además incluyen una batería de estado sólido que, según indicaron, es más ligera y con mayor capacidad frente a las baterías tradicionales, lo que alarga jornadas completas sin carga y prioriza seguridad en oficinas, tiendas y hogares. Y en la cabeza hablaron de un display 3D curvo y de un conjunto de cámaras y radar de onda milimétrica para percepción con expresiones faciales y mostradas en pantalla. También se detalló el rumbo del producto. La empresa explicó que tras pruebas no priorizarán tareas de fábrica como atornillar. La mano es el componente más delicado y el desgaste mensual lo hace poco viable hoy, además de que ciertos costes laborales en su entorno cambian la ecuación. Poco llevarán Iron al hogar con esta fase. La seguridad en espacios domésticos llenos de obstáculos y la dificultad de generalizar a configuraciones de vivienda muy distintas son barreras relevantes. Por eso, el foco inmediato estará en escenarios comerciales con 3 funciones: guía de visitas, asesoría en compras y recepción con manejo por lenguaje natural y un periodo de capacitación con materiales específicos. Ahora, si ponemos todo junto, vemos dos estrategias que convergen en el mismo horizonte. Por un lado tenemos a XPeng, que empuja la interacción humana en espacios comerciales con un humanoide estilizado y sensores y manos diestros, con gran computación y nuevas reglas de seguridad. Y esto hará que evidentemente muchas personas o el trabajo de muchas personas sea sustituido. Para nosotros el punto de inflexión está en que ya no hablamos de conceptos aislados. Vemos robots que saludan en tiendas, unidades que corren y se levantan tras caídas, cuadrúpedos que suben escaleras con herramientas y manos con tacto que completan la tarea. Este es el terreno que pisamos ahora. Máquinas que se mueven con naturalidad creciente y un camino de comercialización que prioriza seguridad, utilidad y autentificación demostrada en público. Así que dime, cada vez estamos más cerca de tener un robot completamente humano que pueda hacer esas capacidades más básicas que un humano puede hacer. Y eso significa que muchos empleos se van a ver afectados y que a la misma vez unos pocos se van a renovar o se van a crear de cero. Dime tú, ¿qué opinas? Este octubre de 2025 vimos cómo una plataforma pública logró demostrar con una trampa deliberada que una empresa valorada en decenas de miles de millones estaba usando su contenido sin autorización. Y este caso no es un episodio aislado, es una ventana que deja ver cómo funciona realmente la economía de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Primero, el experimento. Se publicó un contenido de prueba que únicamente era accesible para el rastreador de Google. No existía en ningún otro lugar, y aún así, pocas horas después, esa misma información aparecía como respuesta dentro del motor de Perplexity. La única forma de que eso ocurriera era que Perplexity estuviera extrayendo resultados de Google que había indexado previamente para apropiarse indirectamente del contenido original. Y había un antecedente, y era que en mayo de 2024 la plataforma afectada ya había advertido formalmente a Perplexity para que dejara de usar sus datos a menos que firmara un acuerdo, igual que lo habían hecho otras empresas grandes. La contestación de Perplexity fue que respetaba robots.txt y que no utilizaba ese contenido para entrenar. Luego de esa advertencia, las citas hacia esa plataforma dentro del producto de Perplexity aumentaron 40 veces. En la demanda no solo aparece Perplexity, sino 3 compañías que forman parte de lo que se describe como una cadena que concentra y revende datos. Entre ellas se menciona una operación de scrapping con sede en Lituania, un servicio identificado con un antiguo botnet ruso y otra empresa ubicada en Texas que obtiene resultados de Google en tiempo real. Como la plataforma bloquea el acceso directo, el mecanismo es acceder a los datos a través de Google y luego comercializar esa información como si fuese limpia. Todo esto ocurre mientras simultáneamente el sector está levantando infraestructura física que cuesta cifras sin precedentes. El mismo día que se presentó esta demanda, se anunció un campus de datos de 15.000 millones de dólares en Wisconsin, parte de un plan de 500.000 millones para crear capacidad equivalente a varios gigavatios, para que podáis ver un poquito los gastos que se están realizando. Así que aquí aparece la tensión principal de este momento histórico, y es que los grandes modelos se entrenaron usando contenido que estaba publicado en internet. Esto ya ha sucedido, los pesos ya fueron ajustados y ahora lo que vemos es que algunas empresas pagan licencias luego de haber entrenado y otras terminan en tribunales. La defensa de Perplexity plantea que los hechos no tienen autor, pero la posición de la plataforma demandante no es que tenga derechos sobre los hechos, sino que evadir robots.txt, ignorar restricciones técnicas y convertir su contenido en un negocio multimillonario sin compensación es equivalente a robar, y eso es lo que dice Reddit. A la vez, el asunto no solo es económico para plataformas gigantes, también nos afecta como creadores individuales. Cada pieza que generamos en formato texto o vídeo
probablemente está siendo incorporada a modelos sin solicitar permiso, y si una plataforma con años de inversión en protección técnica no puede tener la extracción de sus datos, nuestra capacidad individual de impedirlo es aún menor. Se habla de que la inteligencia artificial transforma industrias, empleos y modelos de negocio, pero quizá el cambio más profundo está ocurriendo sobre la noción de propiedad intelectual. Si los modelos necesitan enormes cantidades de texto para competir y ese material está en abierto y la protección pasa a convertirse en un asunto de quién puede negociar y quién no, las empresas son abogados. Con abogados obtienen acuerdos, las plataformas con información de usuarios reciben dinero y los creadores individuales seguimos sin claridad sobre qué parte nos corresponde. Y la realidad es que tiene pinta de que no nos corresponde en ninguna parte. Simplemente las empresas utilizan toda aquella información que nosotros generamos para entender sus propios modelos y de ahí sacar ellos su propio beneficio sin siquiera darnos nada a cambio. Lo cual puede ser sustentable en un inicio, pero a medida que se vaya desenvolviendo la cosa y las propias personas ya no les sea rentable generar ese contenido, ya con la inteligencia artificial lo hará más rápido, se dejará de crear contenido y por lo tanto la inteligencia artificial dejará de desarrollarse como tal o empezará a desarrollarse sobre sí misma, inhabilitando así cualquier tipo de pensamiento humano y consiguiendo lo que se llama la AGI. En fin, esta discusión va a moldear el futuro de la creación del contenido, y porque estamos justo entre reglas que se vuelven insuficientes y normas que aún existen. Mientras tanto, hay empresas que pagan miles de millones y otras que obtienen datos sin pagar, plataformas que monetizan los datos de sus comunidades y creadores que no recibimos nada. Por eso, creemos que necesitamos plantear mejores preguntas. ¿Por qué las decisiones judiciales de estos próximos años van a definir si nuestra producción tiene algún tipo de propiedad en la economía de la IA o si simplemente se convertirá en un insumo gratuito que otros monetizan a nuestra costa? Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre algo llamativo, y es que la inteligencia artificial puede engañar a otra. Y en esta investigación hemos llegado al método al que le dan el nombre de Agent Session Smuggling, que esta idea se llevó a observar que básicamente pasa cuando un agente malicioso aprovecha una conversación ya establecida entre dos agentes para deslizar órdenes escondidas que la agente víctima no ve como maliciosas. En los sistemas donde se usa el protocolo Agent to Agent, la conexión entre agentes puede mantener memoria de lo que se habló hace unos segundos. Esa memoria es la clave, esa memoria permite que los turnos sucesivos dependan del mismo contexto y ese efecto se vuelva el punto exacto donde un agente malicioso puede entrar en acción. Muchos riesgos conocidos de inteligencia artificial se reducen a un dato malicioso, por ejemplo, un documento con instrucciones peligrosas, pero en este caso hablamos de algo más avanzado, hablamos de un agente hostil que puede conversar, ajustar su plan en tiempo real y ganarse la confianza durante una sesión completa porque se beneficia de que muchos agentes confían por defecto en otros agentes que colaboran. Esta técnica no surge por un error del protocolo 2 a 2, es una consecuencia de la existencia de confianza implícita de los protocolos que guardan estado para sostener diálogos de varios turnos. Cualquier protocolo con esas propiedades puede ver un riesgo parecido. La mitigación exige capas de defensa como confirmación humana para acciones críticas, verificación de agente remoto con credenciales firmadas y técnicas para detectar instrucciones fuera del sistema. En el caso de quienes usan los productos que mencionamos, hay protecciones pensadas para bloquear amenazas, evitar fugas de información y aplicar políticas de uso seguro. El protocolo A2A tiene como objetivo que agentes de diferentes proveedores o arquitecturas se entiendan entre sí y se organicen para resolver tareas compartidas. Un agente local vive en la misma aplicación y un agente remoto puede operar de forma independiente y devolver resultados A2A. Tiene parecidos con MCP, pero MCP se enfoca en el acceso a herramientas y datos, ¿vale? En el ataque que describimos, el agente malicioso manipula una conversación multiturno que guarda memoria de lo anterior, inyecta mensajes entre la petición legítima y la respuesta. Para un usuario final, todo queda oculto porque normalmente solo se ve el mensaje final del agente cliente. Para comprobar la factibilidad construimos dos pruebas, se construyeron dos pruebas, y ambos estaban basados en el kit de desarrollo de agentes de Google. Básicamente el agente financiero podía recuperar noticias financieras, gestionar carta y demás, y en el primer ejemplo el objetivo fue robar datos internos del agente financiero. El ataque comenzaba con una petición legítima y el financiero pedía información de mercado y ese pedido se enviaba a asistentes de investigación. Y ahí el asistente remoto lanzaba unas preguntas que aparentaban ser aclaraciones normales. Con esas preguntas lograba que el agente financiero fuera liberando trozos de su configuración. Y en las bitácoras del agente de investigación se comprobaba que había extraído los datos que buscaba y las capacidades del agente víctima, los esquemas de las herramientas y todo el historial de la sesión. En la segunda prueba el objetivo fue que el agente financiero realizara operaciones de compra sin que el usuario se enterara.
Una vez recibida la delegación legítima, la agente de investigación introducía requisitos adicionales provocando que el agente financiero llamara a su herramienta de compra. Ese ataque asumió que el atacante conocía ya las herramientas del ataque financiero, ya fuera por información pública o por primera prueba. Igual que antes, en la interfaz de desarrollo se veía que mientras el asistente remoto entregaba el resumen de noticias esperado, también se incrustaban órdenes ocultas para comprar acciones y en los registros del agente financiero se veía cómo ejecutó varias acciones adicionales sin relación con la petición inicial. Y eso terminaba en una compra no autorizada. Las defensas más eficaces parten de varias capas. Primero, confirmar las acciones dedicadas fuera del canal que el modelo controla. Segundo, técnicas que vigilen las conversaciones, sigan el propósito original y corten la sesión si sugiere temas que no tienen que ver. 3. Verificar identidad y capacidades con creencias firmadas. 4. Hacer visibles las actividades internas del agente cliente para que los usuarios puedan detectar comportamientos extraños. En conclusión, esto abre una superficie de ataque nueva en los sistemas multiagente y los agentes maliciosos pueden generar instrucciones adaptativas, aprovechar el estado de sesión y ampliar su influencia en los agentes conectados. Aunque no vimos este ataque en entornos reales, su ejecución no exige demasiados pasos, y a medida que crecen los ecosistemas de agentes debemos asumir que la comunicación entre agentes no debe darse por confiable y debemos diseñar la orquestación con defensas en capas, porque una inteligencia artificial puede aprovechar una sesión y dentro de esa sesión hackear a otra IA. Así que dime, ¿qué opinas sobre este estudio? Es algo realmente interesante cómo unos agentes entre otros se fían y se pueden llegar a dañar con tal de conseguir el objetivo final a cualquier tipo de costo. Estamos hablando de que es una noticia que se está haciendo muy popular en el ambiente de la ciberseguridad, así que dinos qué opinas.